Pues bien, continuamos con nuestra serie. Durante los últimos meses hemos estado hablando sobre diferentes regiones geográficas donde ocurrieron unos eventos, unos sucesos bíblicos donde el Señor manifestó su poder y que nos sirven a nosotros como recordatorio, que las cosas que Dios ha hecho en el pasado podemos aprender de esas cosas que Dios ha hecho y nos crea confianza y fortalece nuestra fe para las cosas que Dios está haciendo hoy y en el futuro. Y el título de esta serie es Sobrevuelo escénico. Y hace como 4 semanas comenzamos con la invasión del pueblo hebreo a Jericó, la primera ciudad que en su conquista de Canaán. Después nos transferimos a el monte Hermón, donde fue la transfiguración de Jesucristo. La semana pasada viajamos hacia el valle del Elá, donde surgió la batalla épica entre David y Goliat. Y hoy, que es el último día, vamos a dejar la Palestina y Medio Oriente y nos vamos hacia Europa. Y vamos a ver la ciudad de Atenas, Grecia. Y tenemos una foto del Partenón. Grecia en esa época era el epicentro de todo lo que eran artes y cultura y literatura y arquitectura y ciencias y filosofía. Y todos podemos recordar los nombres de los grandes filósofos griegos, ¿verdad? Le es familiar. Arístides, Pericles, Sócrates, Aristóteles, Platón, tantos otros hombres pensadores que estuvieron allí. Y por siglos antes de que Pablo visitara Grecia, ya estas personas estaban hablando y exponiendo su filosofía y su modo de pensar y sentaron las bases y los cimientos de muchos de los valores que nosotros disfrutamos y hacemos hoy en nuestra sociedad, como el sistema de gobierno. La democracia surge en Atenas, y las artes y muchas otras cosas más. Esta es una foto del Acrópolis. Ustedes pueden ver el Partenón. Eso tuvo que haber sido una vista súper impresionante, ver esos edificios. El Partenón, que era la foto anterior, era el templo a la diosa Atenas. Y ahí en el Acrópolis había muchísimos templos, había muchos santuarios. Se adoraba a todo el panteón de los dioses griegos, que tenían muchísimos, allí en el Acrópolis. Al lado de la Acrópolis, en esta foto, ustedes pueden ver en la parte de atrás, hay esta montañita aquí, ¿no? Esto era lo que se conocía como el Areópago. Y ahí era donde se reunían los grandes pensadores. Había un concilio de los areopagitas, que en un momento dado habían como hasta 500 miembros de ese concilio. Y ellos se reunían para establecer lo que era la política de la ciudad y los sistemas judiciales. Allí se dilucidaban casos judiciales, particularmente de asesinatos y ese tipo de cosas. Y en este sitio, el Areópago, era donde los grandes pensadores filósofos, que ya mencioné sus nombres, llegaron ahí a exponer sus ideas filosóficas. Siglos después, el apóstol Pablo tiene la oportunidad, invitado por los epicúreos y los estoicos, a pararse en este mismo lugar, teniendo de fondo el Acrópolis para presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Así que yo les invito, vamos a ver las Escrituras. El título de la lección hoy es Dios no está lejos, Dios está cerquita de nosotros. Dios está cerquita de nosotros. Y vamos a ir a una escritura bíblica que está en el capítulo 17 de Hechos, pero antes de entrar ahí quiero dar un poco de trasfondo histórico para este pasaje de la Biblia. Tengo un mapita, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, cuando inicia su segundo viaje, quiere recorrer aquellas ciudades, aquellos pueblos donde estableció sus primeras iglesias en el primer viaje.
Entonces, él tiene este tour, ¿verdad? Este viaje a través de Asia, pero el Espíritu Santo no le permitía quedarse en ninguna iglesia. Llegan hasta Troas, tiene la visión del varón macedonio, que dice, ven a Macedonia, ayúdanos. Él cruza y comienza su gira alrededor de Europa, específicamente Grecia. Llega a Tesalónica, que se encuentra aquí, en la parte superior izquierda de su pantalla, y como era su costumbre, él entra en la sinagoga a predicar a los judíos y a los no judíos y a exponerle el evangelio del Señor. Como era costumbre, muchas personas le creyeron y le siguieron. Pero hubo un grupo de judíos que les dio una rabia terrible y comenzaron a perseguirlo y a hostigarlo, a tal punto que Pablo junto con Silas tienen que huir de Tesalónica y llegan al pueblo de Berea, que está al este de Tesalónica. Dice las Escrituras que los judíos en Berea eran de corazón más noble, porque ellos se sentaban con Pablo a abrir las Escrituras y a constatar lo que Pablo les estaba enseñando, a ver si era verdad. Con la mala suerte de que los judíos que estaban en Tesalónica oyeron que Pablo estaba en Berea y mandaron una turba para allá a buscar y a perseguir a Pablo. Así que los hermanos, ya Timoteo se había unido a Silas y a Pablo en Berea, deciden enviar a Pablo solo a Atenas. Se quedó Silas y Timoteo mientras Pablo va solo a Atenas, y ahí es donde las escrituras de hoy nos van a traer. Yo les invito, por favor, que vayamos a Hechos capítulo 17. Estamos en el verso 16 hasta el 34. Y les voy a pedir, por favor, a aquellos que puedan, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Hechos 17, 16 al 34. Y dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperando a Silas y a Timoteo, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Él estaba allí en Atenas, tenía el Partenón, vio todos los edificios, vio todos los templos, vio todos los ídolos. Y contrario a nosotros, que si vamos a turistear para allá, que vamos a Atenas, estamos mirando todos los edificios y todas las esculturas, a Pablo le dolió en el corazón ver el paganismo y ver toda la idolatría que había allí. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con lo que se encontraba por allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? En algunas versiones decía pseudo intelectual. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. Les ilustré dónde era el Areópago. Así que allí estaba Pablo en el Areópago y le dijeron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron, porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Una
cosa valiente es decir allí. Está en el Areópago y ve el Acrópolis con todos esos templos. Él le dice, Él no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Los dioses de los griegos tenían cualidades humanas y divinas. Y eran dioses que se podían sobornar a través de ofrendas y sacrificios y esta cosa para conseguir adelantar unos intereses. Pero Él está diciendo que nuestro Dios no tiene necesidad de ser servido por manos humanas. Una distinción del Dios de los cielos a los dioses de los griegos. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Él está citando de algunos poetas y filósofos griegos. Epiménides es uno de ellos, que vamos a hablar de Epiménides un poquito más adelante. Epiménides era una persona bien respetada y venerada de los griegos. Así como los hebreos tenían en alta estima a Moisés, Epiménides para los griegos era ese tipo de persona y filósofo. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Fíjese que no está hablando ni de Cristo ni Mesías, no usa esos términos porque ese término es ajeno a los griegos. Ellos no saben lo que es un Mesías ellos no estaban esperando ningún Mesías. Él se refiere a Jesús como el hombre que fue designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Que el Señor bendiga su palabra. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú te glorifiques en nuestra vida, que tú te muevas con poder en nuestros medios, que tú pases carbón encendido por mis labios, para que mi iniquidad sea limpiada, Padre Santo, y removido mi pecado. Te pido que seas tú el que esté hablando en la iglesia. No queremos escuchar voz de hombre, queremos escuchar voz de Dios. Queremos que el Espíritu Santo se mueva libremente, tocando corazones, transformando vidas, ministrando a las vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Puede sentarse, amado. Vamos a empezar nuestro diálogo de hoy con el verso 18 de Hechos, ¿verdad? Hechos 18, que lee como sigue. Y esto con la intención de introducir a algunos personajes. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Oyeron a Pablo hablar en las sinagogas y en el mercado, hablando al que estaba pasando por allí, y lo invitaron a que Pablo se dirigiera a ellos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Y quiénes eran los estoicos? Los epicúreos era una escuela de filósofos que creían en la materia, no creían en un mundo espiritual, creían que todo lo que existía se debía a que los átomos venían y se unían, se formaba todo lo que era materia, y cuando se integraba todos esos átomos, pues era el fin de la vida. No había vida posterior.
Así que para ellos el objetivo principal de la vida, como todo es material, es el placer. Era el objetivo principal. Y el placer aquí no se refiere a placer sexual o ni moralidad ni nada de eso. Ellos no promovían la vida licenciosa, como decimos, sino el placer era para ellos una vida sana, libre de dolor. Eso era lo que creían los epicúreos, y creían que la existencia humana terminaba con la tumba. Entonces tenemos los estoicos. ¿Han oído de los estoicos? Los estoicos, igual que los epicúreos, pensaban que existían estos átomos que se unían, pero al ellos darse cuenta de que hay una razón, el ser humano es dotado de una lógica, tenemos la capacidad de razonar, y está el amor, y están las artes, y están las verdades. Ellos dijeron, tiene que haber algo aparte de la materia que nos da esa cosa, y para ellos ese era el logos cósmico, la lógica cósmica, que es lo que sostiene, crea y sostiene todas las cosas. Y hay parte de ese logos que está dentro del ser humano, y cuando el ser humano se muere, ese logos que nosotros tenemos, que nos da la capacidad de razonar y pensar, regresa a logos cósmicos. Algo interesante que ellos creían también era que todo lo que ocurría era voluntad de Dios, y que por lo tanto no había que tener resentimiento por eso. Han oído el término, ¿verdad? De ser estoico, era con relación a esto, ¿no? Yo recuerdo, serví en la reserva del ejército de los Estados Unidos como por 23 años, y tuve una conversación con unos compañeros que estuvieron en la guerra de Irak. Y ellos me contaron de que ellos estaban en un convoy con muchos vehículos militares americanos y vehículos militares iraquíes. De momento, uno de los vehículos iraquíes se avería y tuvieron que estacionarlo al lado de la carretera, y el convoy siguió como de corriente, y a los iraquíes como que les importaba un bledo lo del vehículo. Y entonces le preguntaron, ¿van a dejar ese vehículo ahí? ¿No lo van a reparar? Y la contestación fue, si se averió, fue voluntad de Alá, y por lo tanto es inservible, no lo vamos a reparar. Siguieron y dejaron el vehículo. Y algo así era lo que sucedía con los epicúreos, con los estoicos. Así que esos eran los estoicos y los epicúreos. Y dice las Escrituras que al escuchar a Pablo, ellos comentaban, verso 18, parece que es predicador de dioses extranjeros. Aquí es donde Pablo va a tomar la palabra. Y lo primero que dice Pablo es, ustedes son personas muy religiosas. He visto que tienen muchísimos templos y tienen muchos ídolos y adoran muchos dioses. Pero caminando aquí en tus predios vi un altar a un Dios desconocido. Y es sobre ese Dios que yo les vengo a predicar. El Dios que era desconocido para los griegos, él iba a predicar de ese Dios a los griegos. Lo interesante es que hay una leyenda que decía que hubo una plaga que arrasó a Grecia siglos antes de este suceso. Una plaga que arrasó a Grecia. Y los griegos comenzaron a ofrecer sacrificios y a adorar y a orar a todos sus dioses, a todo su panteón de dioses, para que se acabara esa plaga. Pero la plaga no cedía. Así que Epiménides, que es uno de los poetas filósofos que Pablo cita, hizo la aseveración, mira, tiene que haber un Dios que nosotros no conocemos. Vamos a crear un altar para este Dios y vamos a orarle a él a ver si la plaga termina. Y construyeron ese altar y la plaga terminó, porque ellos oraron a este Dios que ellos no conocían. Y Pablo le está diciendo a ellos, sobre ese Dios es que yo les vengo a hablar hoy. Y él habla sobre ese Dios. ¿Y qué cosa describe ese Dios? En primer lugar, Dios es el Dios desconocido para ellos, es el Dios creador.
Mira lo que dice Hechos 17, 24. Él es el Dios creador. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Yo me imagino viendo a los estoicos asentando con su cabeza, porque ellos, su pensamiento era similar a esto, ¿verdad? Ellos creían en el logos que sostenía todo esto. Para los epicúreos, pues esto no significaba nada. Así que Dios es el creador de todo. Dios también tiene control de la humanidad. Como dice el verso 16, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Fíjate la grandeza de este Dios. De un hombre hizo todas las naciones, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Nos hace pensar en todos los imperios que existieron previo a esta época que estaban bajo el imperio romano. Podemos empezar con los babilonios. Ellos tenían una historia, estaban dentro de una historia dentro de la humanidad, y tenía una frontera a su expansión territorial. Después los medos y los persas igual, la historia de ellos. Los griegos tuvieron su imperio y las fronteras de su imperio estaban predeterminados por el Dios del cielo. Y los romanos, que tuvieron quizás el imperio más grande, fue el Dios del cielo que estableció ese imperio y les estableció la frontera. Qué cosa grande decir, ¿verdad? Dios tiene control de toda la humanidad. Es el creador y Él es el control de todo. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en un país que al día de hoy sigue siendo el más rico y sigue siendo el más poderoso militarmente. Pero nosotros sabemos que va a llegar el día en que eso va a parar. Que va a haber otro país, muy probable China o algún otro, que va a ser la potencia mundial. Porque hay una historia y hay unos términos que da Dios. Pero siendo nuestro Dios tan grande, que es creador de todos los cielos y la tierra, que tiene el control de la historia de la humanidad, hay un corito que decía, y siendo tan sublime mi Señor, el cielo es el trono de mi Dios. ¿Saben ese corito? ¿Han oído eso? El cielo es el trono de mi Dios. No lo canto porque si me pongo a cantar aquí me van a botar de aquí. No tengo la voz ni de Keren, ni de Abigail, ni Nati, ni Débora. Pero que el cielo es el trono de mi Dios. La tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón, su templo es. El Señor no habita en templos, como Pablo decía, no habita en templos hechos de hombres. Y él estaba predicando en el Areópago y tenía de trasfondo, tenía el Acrópolis, donde estaba el templo grande de Atenas, el Partenón, y tantos otros templos más. Y él decía, Dios no habita en estos templos, Él habita dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y lo otro que él enseña es que nuestro Dios puede ser hallado. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Estamos en el capítulo 17, verso 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, aunque sea a tientas. Esto es la Nueva Versión Internacional. La palabra de la Reina Valera dice, aunque sea palpando. La versión en inglés dice, perhaps if you reach out. Como que está buscando, palpando, tanteando. Puede ser que encuentre a Dios y Dios quiere ser hallado. Dios quiere ser encontrado. Todos nosotros tenemos teléfonos, ¿verdad? Y cuando queremos conectar nuestro teléfono a través de Bluetooth a un aparato electrónico, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que nuestro teléfono sea descubrible, que se pueda descubrir y el otro aparato también, ¿verdad? Que se puedan descubrir para que se comuniquen. Así está Dios. Dios está en el modo de que lo descubran. Dios quiere ser descubierto. Él está tocando a las puertas para que nosotros descubramos y hallamos
a nuestro Dios. Dice Isaías en el capítulo 55, verso 6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y Dios está cercano. Dios estaba cercano allí en el medio del Acrópolis y del Areópago, allí en Atenas. Porque aunque habían todos estos templos paganos, todo un panteón de dioses, había hasta templos hasta el César, que adoraban al César. Aunque habían todos estos templos, había un altar pequeñito. Quizás pasaba desapercibido entre las multitudes, pero a Pablo no se le escapó. Y ese pequeño altar decía al Dios desconocido o no conocido. Ese Dios que está extendiendo su mano, Él quiere ser hallado. Y si nosotros lo buscamos, si nosotros nos damos la tarea de buscarlo, lo vamos a encontrar. Búscalo mientras está cercano, en tanto está cercano, dice Isaías 55:6, y eso nos lleva a la última descripción de Dios que hace Pablo. Él dice que Dios no está lejos, Dios no está lejos. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, dice Hechos 17, 27. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Él se está haciendo disponible, Él quiere que lo hallemos, Él quiere que nos encontremos con Él y Él no está lejos. Pero ¿cómo podemos encontrar a Dios? Lo podemos encontrar mediante el arrepentimiento. Dice el verso 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Tenemos que arrepentirnos. En un momento dado de nuestras vidas vivíamos en una época de ignorancia, donde hacíamos cosas horribles que uno mira para atrás y nos decimos, por lo menos yo me he preguntado, ¿en qué yo estaba pensando que yo hacía esas cosas? ¿Verdad? Y cargamos con la culpa, cargamos con el dolor, cargamos con la vergüenza de haber hecho cosas que en aquel momento quizás no teníamos mucho control de evitarlo, pero mirando para atrás nos da ese dolor, ¿verdad? De haberle fallado al Señor. Pero eso el Señor dice, eso eran tiempos de ¿qué? De ignorancia, cuando vivíamos en ignorancia. Y Él pasó por alto esos tiempos de ignorancia y ahora manda a que todos en todas partes se arrepientan. El arrepentimiento es el proceso cuando sentimos dolor por los pecados cometidos, nos angustiamos, hay remordimiento, nos vamos ante el Señor para pedir perdón y hacemos un cambio de actitud, un about face. Cambiamos el curso de nuestras vidas, cambiamos nuestros estilos de vida, decidimos arrepentirnos de verdad y tiene que haber un cambio. 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y Pedro, después del día de Pentecostés, que da su primer sermón, que se convirtieron como 3,000 personas, él cuando da el sermón, los que lo oyeron dicen, pero ¿qué podemos hacer ahora? Y él dice, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La otra parte de la canción que yo que comencé a cantarle, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. La otra parte dice, oh qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Ese es el arrepentimiento. Quiero ser su santo templo donde su espíritu venga a morar. Y estamos llamados a eso, a hallar a Dios y darle el espacio y la oportunidad a través de nuestro arrepentimiento para que Él obre cambios en nuestras vidas. Pero aparte de arrepentimiento, tenemos que acercarnos a Él en los términos de Él.
Aquí no existe el yo le sirvo a Dios a mi manera. Si tú eres de ese pensamiento, lamento decirte que estás equivocado. Aquí no podemos servir a Dios a nuestra manera. Tenemos que servir a Dios a la manera de Dios, según Él lo tiene prescrito en las Escrituras. Dice el verso 31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Ese hombre que ha designado el Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Punto. El único camino al Señor, la única manera en que lo podemos hallar es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la prueba de la preeminencia de Cristo es su resurrección, el verso 31. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Él dijo que este hombre que fue designado, el Señor lo levantó de los muertos. Eso es la prueba de la preeminencia de Cristo. Al él decir esto, ¿qué pasaron con los epicúreos y los estoicos? Ninguno de los cuales pensaban, creían en que había una resurrección. La reunión llegó a su fin. Dice que muchos comenzaron a mofarse de Pablo y se fueron. Hubo otros que decían, está interesante, pero queremos que nos hables un poquito más adelante. Que eso es posponer, ¿verdad? Unos que se mofaron y no aceptaron, decidieron no aceptar la enseñanza. Otros que dijeron, no me voy a decidir ahora, pero quizás más adelante. Queremos escuchar un poquito más de eso. Pero hubo algunos que creyeron, entre ellos estaba Dionisio, uno de los miembros del concilio del Areópago. De hecho, la Iglesia Católica en el siglo XIX construyó una catedral, la Catedral Basílica de Dionisio el Areopagita. Y eso está al lado del Areópago donde Pablo habló allí. Así que, ¿cuál es la decisión tuya en esta tarde? ¿Estás dispuesto a creerle al Dios desconocido que se hace disponible, que se hace hallable, que quiere tener una relación contigo, que quiere que tú le entregues tu corazón para que junto a Él puedas crecer a la semejanza, a crecer a buscar la semejanza de Cristo? ¿O quieres ser como aquellos que se mofaron o aquellos que dijeron, eso está interesante, pero quiero escuchar un poquito más? En ambos casos, al principio fue una decisión que tomaron, o no creer o posponerlo. Una decisión, ambos de los cuales era no creer. O queremos ser como Dionisio, el Areopagita, y como Damaris, como los otros, que creyeron el mensaje de Pablo. Con esto cerramos esta serie, que era viaje escénico, y vimos diferentes escenas, Jericó, la transfiguración, vimos David y Goliat. Todas las escenas anteriores apuntaban a esta última escena, que apuntaban a la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Yo te pido que tú mires los corazones de todos los que estamos aquí. Que tú toques los corazones de las personas. Si hay alguien que está sobre la verja, que no sabe qué decisión tomar, si creerte a ti, Señor, si creer en tu palabra, si entablar una relación íntima contigo, versus quedarse viviendo como lo está haciendo, alejado de ti. Yo te pido que tú toques los corazones, que tú ablandes los corazones y las mentes, y que tú permitas que las personas tomen la decisión correcta y te den la oportunidad a ti para que ellos puedan vivir una vida abundante como tú prometiste dar. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Como el Señor nos habla, como el Señor nos bendice y como el Señor nos invita a que nos
establezcamos una relación más íntima con Él. Yo los invito a que atesoren la palabra que predicamos hoy en sus corazones. Mediten en esa palabra y denle la oportunidad a Jesús. Si no le has dado la oportunidad, denle la oportunidad al Señor para que Él opere cambio verdadero en tu vida. Vamos a despedirnos. Antes de salir, si nos están visitando por primera vez, queremos mantenernos en contacto con ustedes. Los invito a que pasen por el mostrador. Allí tenemos una persona para que puedan darnos información de contacto y les van a dar más información de nosotros. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, tenemos personas que van a estar aquí al frente, que están muy dispuestos y deseosos de orar por ustedes. Así que cuando nos despidamos ahora, pueden pasar al frente si tuvieran necesidad de oración para orar. Vamos a despedirnos y recibir la bendición pastoral. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestros medios, por el mover de tu espíritu. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos cubres, porque tú nos cuidas, porque tú nos amas. Te damos gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si no te tuviéramos en nuestras vidas? Yo te pido que tú nos despidas a nuestros hogares, Señor. Que tú nos acompañes y que nos ayude en lo que queda de esta semana y el resto de nuestras vidas a ser testigos tuyos donde quieras que nos paremos. Y, Señor, bendice a tu pueblo con la bendición que tú le diste a Aarón para que él bendijera al pueblo. Que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor los bendiga. Podemos ir a nuestros hogares. Bendiciones.